Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Tenemos que empezar por decir que son muy discutibles la objetividad y la credibilidad que tienen algunas enciclopedias populares que están tomadas o que beben, la fuente de la que beben es lo de que la gente escribe, y la gente escribe lo que le da la gana sobre la manera como entiende la historia. Y nos referimos a eso porque el capítulo de hoy es particularmente revelador en esa materia. La guerra con el Perú de 1932 y 1933, o el conflicto de Leticia, como ustedes lo quieran llamar, en Wikipedia específicamente, hay que mencionarla, está tomada exclusivamente de fuentes peruanas. Los colombianos no han tenido tiempo o no les han importado contar la historia de lo que fue aquel conflicto desde la perspectiva colombiana. No estoy diciendo que esa sea la verdad verdadera, es hecha desde una perspectiva. En el año de 1932, en septiembre, unos peruanos asaltan Leticia, dominan a una población que estaba completamente inerme, a unos policías que no estaban preparados para defenderse de nada, y se tomaron Leticia. Y eso se fue convirtiendo en un conflicto que pasó de ser un problema de orden público interno, como lo quiso ver el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera de Colombia en aquel entonces, sino que se convirtió en un conflicto internacional. Colombia no tuvo más remedio, porque así fue, así se dieron las circunstancias, que declarar la guerra para ir a librarla a unos territorios que estaban lejísimos de su capacidad de manejo, para empezar por crear vías, caminos que pudieran llevar el armamento bélico con el que Colombia enfrentaría al Perú. Hay que destacar un tema cultural de primera significación y de primera importancia. ¿Cuál fue la reacción de los colombianos? La gente entregó sus joyas, sus alhajas. La gente se desprendió de sus anillos de compromiso y de matrimonio. La gente dio lo que tenía para armar un ejército en aquellas condiciones tan precarias para que se fuera a defender la soberanía nacional. Ese fue un hecho, y un hecho estremecedor por su significación popular. Era cuando Laureano Gómez gritaba paz, paz en el interior, guerra, guerra en las fronteras, para decir que había que suspender toda controversia política interna para ir a defender las fronteras de Colombia. Y así se hizo, un despliegue inusitado de valor, de entereza en aquellas condiciones tan adversas. Las tropas colombianas llegaron a batirse con las tropas peruanas y vinieron las batallas de Tarapacá y Huepí, en el que las tropas colombianas derrotaron a las tropas peruanas que estaban combatiendo sin convicción. Dicho sea, pues, con toda claridad, el Perú no veía por qué razón estaba invadiendo Colombia. Colombia estaba defendiendo su territorio, su soberanía, lo que era suyo. Y eso hace una diferencia monumental, el ejército que pelea con convicción y el ejército que pelea sin ella. Un gran escritor colombiano, Juan Lozano, estuvo presente en aquella contienda y dejó unos legados maravillosos que la gente al parecer ha olvidado, lo que fue aquella movilización de medios y de corazones para defender las fronteras de Colombia con el Perú. Resultados de las batallas de Tarapacá y Huepí: Colombia recuperó Leticia, Colombia recuperó lo que le pertenecía. Y luego vinieron los acuerdos diplomáticos. En la versión peruana de esta enciclopedia nueva, todo se debió a la gestión diplomática. El presidente del Perú, pues era un dictador, Sánchez Cerro. En sus comienzos no estuvo de acuerdo con la guerra, lo tomó de sorpresa, pero después resolvió aprovecharla en su favor para unir al Perú con motivo de esta guerra. Perdió las batallas de Tarapacá y Huepí, las perdió ante la opinión pública y tuvo final que atenerse
a los tratados internacionales que estaban vigentes y que el Perú quería desconocer. El resultado fue finalmente que se confirmaron los acuerdos que estaban celebrados por Colombia y Perú en materia de territorialidad de la selva amazónica, y eso fue definitivo para que se pudiera resolver el conflicto que se había presentado con el Perú. La guerra colombo-peruana de 1932 o 33, llamado también el conflicto de Leticia, termina, como les estoy diciendo, después de las batallas de Tarapacá y Huepí, y con un esfuerzo gigantesco que hizo Colombia, que hizo cada colombiano por contribuir, como se contribuyó al triunfo de las armas colombianas sobre las armas peruanas. Todo en la batalla de Tarapacá y Huepí. Recordamos y recomendamos la obra magnífica que hizo Juan Lozano y Lozano sobre el particular. En aquellas condiciones tan precarias, en aquellas condiciones tan adversas, se movilizó el corazón de Colombia, y ese corazón de Colombia prevaleció en las batallas de Tarapacá y Huepí, para dejar luego un resultado favorable a Colombia. Quedaron vigentes los tratados internacionales, especialmente el Tratado Lozano-Salomón del 23 de enero de 1928, que el Perú estaba desconociendo. Así termina pues este conflicto, o esta guerra, como ustedes la quieran llamar, que libró Colombia en los años 32 y 33. Sánchez Cerro tendría después un triste final cuando lo asesinan en el Perú, y ahí termina la vida de Sánchez Cerro, y con las batallas de Tarapacá y Huepí, y con la gestión diplomática después, que restableció lo que estaba en el Tratado Lozano-Salomón, así termina el conflicto de Leticia de 1932 y 1933. Una cosa curiosa, una anécdota personal. En esa guerra se pusieron unos impuestos, uno a los espectáculos, que se puso al cine. Cuando fui abogado de varias empresas distribuidoras de películas por los años 70, me encontré con que seguían vigentes los impuestos que Colombia cobraba por la guerra por el Perú en 1970, y la guerra del Perú había sido en 1932, para que ustedes vean cómo perduran las decisiones de emergencia que en materia tributaria se toman en Colombia. Y esta era la historia que les contábamos a ustedes gracias a ASESCO. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos.